Descubriendo China. Este es un bonus track del capítulo ¿En qué creen los chinos? La conversación con un topo por el mundo estuvo tan picante que quisimos compartirla completa para que la puedan disfrutar como la disfrutamos nosotros. Primera parte, los judíos de Kaifeng. Bueno, mira, en China en realidad a niveles históricos, no contando la vida judía hoy en día con las comunidades que existen, donde la mayoría somos extranjeros judíos que vivimos allá, tiene 3 ciudades con historia de judíos asentados en China. La más histórica de esas, que ya te la había contado, es la ciudad de Kaifeng, que está en el centro de China. Kaifeng fue la capital de la dinastía Song del norte, una dinastía que gobernó China alrededor del año 1000, y que la dinastía casi posterior a una de las dinastías más importantes, que fue la dinastía Tang, y que tenía una gran injerencia comercial en lo que tenía que ver con la ruta de la seda, en ese intercambio entre Roma, con el Imperio Romano, y Asia, con China a la cabeza, y habían establecido su capital en esta ciudad, y los judíos mercaderes, los que se llamaban los judíos radanita, terminaron llegando hasta esta ciudad e instalándose. Una ciudad próxima al Río Amarillo, que en ese entonces era como las autopistas comerciales de la antigua China, y se instalaron ahí por años, construyeron una sinagoga exactamente en el año 1163, y tuvieron una larga vida comunitaria y manteniendo las tradiciones de manera precisa y al pie de la letra, por así decirlo, hasta el 1600, cuando la ciudad de Kaifeng se inundó por un desborde del río Amarillo, y la mayoría de la comunidad judía se fue desplazando hacia otras ciudades, migraron hacia otros lados porque la ciudad quedó destruida. Algunos vivieron y la comunidad se mantuvo en pie hasta mitad del 1800, que hubo otra inundación, terminó destruyendo la ciudad, y la mayoría de los judíos se terminaron asimilando con los locales. Hoy en día hay alrededor de 200 personas en Kaifeng chinas que se reconocen como tales, como judíos, porque el abuelo le contó que el abuelo de su abuelo era judíos de esa ciudad de Kaifeng, entonces se reconocen como tal. Es algo bastante loco, donde hoy no hay ningún edificio, no hay ninguna práctica comunitaria, pero sí tiene esa cuestión anecdótica y bastante milenaria, ¿no? Del judaísmo en Kaifeng. Segunda parte, Shanghai. ¿Sabías que existieron guetos en China? Otra ciudad es Shanghai, la famosa ciudad de Shanghai, una de las ciudades más importantes de China, donde después de la guerra del opio pasa a ser una concesión inglesa, y al ser una concesión inglesa empiezan a haber inmigrantes ingleses, y especialmente vinieron los que se llaman los judíos mizrahi, los judíos de Asia, de Medio Oriente, que empezaron a migrar para esta zona, especialmente judíos de Irak. Irak en ese momento también pertenecía al Imperio Británico, que previamente habían migrado a hacer negocios a la India, que también pertenecía al Imperio Británico, y como el Imperio Británico habilitó esta zona para también hacer un área comercial, muchos de esos judíos mizrahi que se trasladan a esta zona, empiezan a desarrollar comercio en Shanghai. Está el caso emblemático del primer judío migrante a Shanghai, que fue una persona llamada David Elías Sasson, que era considerado el Rockefeller de aquella época, y que trajo a una gran cantidad de judíos a la ciudad, y establecieron sinagogas, centros institucionales, toda una vida comunitaria bastante opulenta, por así decirlo. Y también empezaron a venir judíos perseguidos por los pogroms, por las persecuciones rusas, y más adelante empezaron a llegar también, y por un hecho especial, ya estamos hablando, esto comenzó desde mitad del siglo XIX, y ya estamos hablando mitad del siglo XX, cuando fue el surgimiento del nazismo en Alemania. Ya los judíos antes de la guerra estaban comenzando a ser
perseguidos, y un cónsul chino llamado Hoffenheim, que era el cónsul chino en Viena, empezó a otorgar visas de por vida a los judíos de cualquier parte del mundo que quieran ir a vivir a Shanghái. Y de esa manera migraron una gran cantidad de judíos europeos, principalmente de Alemania, de Austria, también de Polonia, de Rusia, de todos los países cercanos que ya empezaban a haber cierto tipo de persecución y problemas, migraron hacia Shanghái y establecieron sus comunidades que en muchos casos, a diferencia de los judíos sefaradíes que estaban instalados ahí, estos eran judíos de menor poder adquisitivo que fueron recibidos por los judíos ya instalados previamente. Todo esto, hoy en día podemos encontrar en Shanghái antiguas sinagogas de esa época. Esencialmente encontramos dos. Una que era sinagoga de Esther, que hoy funciona el Ministerio de Educación de Shanghái ahí, y dicen que a veces para alguna festividad dejan entrar a las comunidades judías para que hagan la celebración ahí. Y la otra es la sinagoga Beit Ohel, que fue una sinagoga muy importante de la ciudad, que hoy funciona como el museo de los refugiados judíos, haciendo alusión a estos judíos que vinieron como refugiados por este cónsul que facilitó las visas. Y a la vez, algo también que pasó en Shanghái, que es que durante la Segunda Guerra Mundial, en Shanghái se estaba librando lo que era la guerra chino-japonesa. Japón invade la ciudad y recibe la orden de aplicar la solución final de Alemania, de exterminar a los judíos, y crea un gueto para los judíos en pleno China, un gueto para los judíos en Shanghái, donde meten nada más que a los judíos pertenecientes a los países aliados, o sea, a los contrincantes. Es decir, judíos de Francia, judíos de Inglaterra, pero los judíos que eran alemanes, austríacos, que pertenecían a los países del eje, los dejaron libres, no los metieron encerrados en el gueto. Así que los judíos que estaban afuera ayudaban a los judíos que estaban adentro a poder obtener alimentos y bueno, ayudarlos ante cualquier inconveniente. Tercera parte, Harpin. Y acá les recomiendo que lleguen hasta el final. Y la tercera ciudad que nos queda de historia judía, que es mi favorita, es la ciudad de Harpin, que está al norte de China, en lo que se llama la Siberia China, en la zona de Manchuria, que es una zona próxima a Rusia, una zona que en el invierno hace 20, 30 grados bajo cero, y tuve la oportunidad de visitarla en esa época, donde se hacen festivales con castillos, esculturas de hielo, que es algo hermoso, y en esa ciudad nace, digamos, a finales ya del siglo XIX, exactamente en 1898, con la creación del ferrocarril transmanchuriano. Los rusos deciden expandir el ferrocarril de Rusia, creando el famoso Transiberiano, que conectaba Rusia de su extremo oeste a su extremo oriental, que es Vladivostok, conectado con su capital, que es Moscú, y deciden expandirlo también hacia Mongolia, haciendo el transmongoliano, y también queriéndolo conectar con Beijing, haciendo el transmanchuriano. Entonces le proponen esa obra de desarrollo a los chinos, que los chinos aceptan. Los chinos estaban en esa época fundidos después de las dos guerras del opio, la primera guerra chino-japonesa, y aceptan esa obra, digamos, porque no tenían ninguna obra de infraestructura posible para hacer, y los rusos le dicen, nosotros la hacemos, pero nos quedamos con la administración conjunta de las ciudades que construyamos como externalidad del ferrocarril. Los chinos aceptan, y Harpin, que se crea ahí, digamos, el centro de comando y de construcción del ferrocarril, empieza a tener una gran migración de rusos que vienen a construirla. Dentro de esa migración de rusos empiezan a venir bastantes judíos, porque en esa ciudad podían vivir como judíos rusos sin tener las persecuciones del zar, que el zar en esa época, como habíamos dicho antes, estaba haciendo los pogroms, las persecuciones contra los judíos, pero como eso en definitiva era un territorio chino, y como también colaboraban en la construcción del ferrocarril, no tenían persecución alguna. Años más tarde, cuando es la revolución de octubre del 17, la revolución bolchevique en Rusia, muchos judíos capitalistas contrarrevolucionarios
migran hacia Harpin sabiendo que había una pequeña comunidad de judíos rusos en territorio chino y que no iban a ser afectados por las expropiaciones soviéticas, y se llevan muchísimos de sus capitales a esa ciudad y se transforma en una ciudad, como había pasado en Shanghái con la migración, al principio de la migración, que empiezan a venir capitales de judíos millonarios a hacer negocios. Lo mismo sucede en Harpin y crean una comunidad muy fuerte con 4 sinagogas, una escuela gigante que hasta el día de hoy se siguen conservando en Harpin. De hecho, una de las sinagogas antiguas es el Museo Judío, y la primer sinagoga que está al lado de la escuela judía es una escuela de música, y la sinagoga funciona como el salón de conciertos. Esa es más o menos la historia. La mejor parte. Y para contar algo más bien personal de esa historia, cuando estuve en Harpin, que estuve el año pasado, unos días antes de que comience la pandemia, estuve, si no me equivoco, entre el 5 y el 10 de enero de 2020. La pandemia nos anunciaron a nosotros en China que estamos en pandemia el 24 de enero. Así que ahí, justito al límite, mientras ya en Wuhan ya estaba empezando todo y nosotros no teníamos ni idea, yo estaba ahí en Harpin, viajé y quería entrar a la sinagoga antigua, cosa que no había logrado nunca. La otra vez que viajé no pude, porque funciona como salón de concierto, pero no te abren la puerta si vos no tenés entrada para un concierto. Así que me averigüé cuando iba a haber concierto, compré las entradas que varían 2 mangos, o sea, digamos, una entrada acorde a un concierto, ¿no? Y bueno, ahí me fui a escuchar un concierto, pero era la excusa para recorrer la sinagoga por dentro, que está tal cual, lo mantienen de la mejor manera posible. Bueno, le saqué las fotos, las filmé, todo, y era un concierto de música clásica bastante ameno, me senté a disfrutarlo, y el último tema que tocan, y esto fue, digamos, una de las cosas más sorprendentes que me pasó en China, el último tema que tocan en este lugar, que era la antigua sinagoga de Harpin, estando a 20.000 kilómetros en Argentina, tocan Libertango de Astor Piazzolla, y cierran con eso. Wow. Y yo no lo podía creer, o sea, que te toquen un tango de Piazzolla en pleno China, dentro de una sinagoga, con 20 grados bajo cero en la puerta, es como que fue una de las cosas más maravillosas que me han pasado viajando. Y así, con un poco de tango, historia y judaísmo, nos despedimos de este bonus track del capítulo ¿En qué creen los chinos?, de Descubriendo China. Le quiero agradecer a Topo por la increíble charla que acaban de escuchar. Además, recomendarles su canal de YouTube, Un Topo por el Mundo. Hasta la próxima. Sai Qian.